Carta Náutica. Ay, pues me da muchísimo gusto que por fin, después de mucho tiempo, me toque Carta Náutica y poder platicar con Javier Pimentel, que siempre tiene cosas muy interesantes que compartirnos, cosas con temas con datos muy precisos y temas que muchas veces no conocemos, pero bueno, hoy está con nosotros Javier Pimentel y me da muchísimo gusto La que conjura de los poder necios. saludar. ¿Cómo estás, Javier? Cultural de Radio y Televisión WAP. Hola, ¿qué tal, Comenzamos. Anami? Buena tarde, un saludo muy afectuoso desde la Ciudad de México. La conjura de los necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos. Estar aquí cada semana. Y por otro lado, también me da mucho gusto verte. La verdad es que también una dicha, un saludo, un abrazo enorme, desde luego, a Carlos Maceda, y una dicha iniciar contigo, Anami, esta 10ª temporada. Muchas gracias, Javier. Oye, bueno, siempre con estos temas súper interesantes. Y hoy vamos a hablar de este álbum que causó mucha controversia y que la gente se pregunta si si es el penúltimo o no es el penúltimo álbum de Queen, Unuendo, que causó revuelo, ¿no? Porque la primera semana ya era un hitazo y después de 30 años, sigue siendo, para mí, yo creo que uno de los mejores, porque tiene un track que se volvió extremadamente famoso y que sigue sonando hasta el sol de hoy, ¿no? Sí, Anami, en efecto, 30 años ya. Se dice fácil y en realidad ha pasado ya tanto tiempo. Haciendo eco, Anami, de los memes que circulan en las redes sociales, uno diría eso. Un día eres joven y al otro estás festejando las 3 décadas de Innuendo de Queen. Y es que en efecto han pasado ya 30 años. Es un álbum, ahorita vamos a hablar del contexto en el que fue grabado, pero con respecto a lo que comentabas al inicio, el penúltimo o el último disco de Queen, podríamos decir, Anami, que para todos los efectos, en realidad es el último álbum de Queen. En 1995, el resto de los integrantes, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, van a editar un álbum que llevó por título Made in Heaven, que es en buena medida un homenaje también a la figura, al legado de Freddie Mercury, pero es un álbum que se hizo con materiales precedentes, con materiales ya grabados con antelación. Se utilizaron pistas que Freddie había dejado en vida. Él fallece el 24 de noviembre de 1991, justamente el año en el que se lanza Innuendo, de tal suerte que Innuendo, que se publica en febrero de 1991, va a ser, Anami, para todos los efectos, el último disco de Queen, y no solo porque es el último álbum que graban los 4 juntos, sino también porque es un álbum que, a diferencia de Made in Heaven, por ejemplo, este disco de 1995, Innuendo sí se corresponde con un contexto específico, sí responde también a un sentir particular, personal, Sí. la salud tan mermada de Freddie, las dificultades que tuvo para grabarlo, las implicaciones que eso tiene en el líder de una banda, y además de una banda con el estatus de Queen para ese 1991. Ellos eran ya unas grandes figuras. Habían realizado en 1986 The Magic Tour, que fue su última gran gira, y después vino un álbum en estudio que fue The Miracle, por el que ya no se hizo gira. Para ese entonces Freddie ya tenía problemas de salud, y luego en 1990 se hacen las sesiones entre Suiza y Londres de lo que después fue Innuendo, y que tiene muchas digamos, tiene muchas canciones que sí, efectivamente, como comentas, son emblemáticas, pero también canciones que, por otro lado, Anami, no se escucharon forzosamente en la radio, pero que de alguna manera perfilan bastante bien, digamos, las intenciones estéticas de Innuendo. Sí, hay canciones, evidentemente, que son hasta el día de hoy grandes temas. The Show Must Go On, These Are the Days of Our Lives, por ejemplo, la propia Innuendo, que se lanzó como sencillo, la canción homónima,
I'm Going Styling Mad, por ejemplo, también es otro de los temas, pero hay algunos otros que pertenecen también a ese disco que lo perfilan bastante bien. Ride the Wild Wind, por ejemplo, me parece a mí uno de los temas más hermosos del disco, Don't Try So Hard, y en general, Anami, el conjunto de la obra de este Innuendo, las canciones que lo componen, sí efectivamente suenan a despedida. Decía yo que íbamos a hablar un poco sobre ese contexto, y el contexto efectivamente es un contexto de despedida. Freddie sabe que está en el final de la vida y empieza a hacer estas grabaciones sabiendo que va a ser el último disco que va a ser al lado de Queen, de tal suerte que tiene ese sabor de despedida. A eso sabe Innuendo. Es un disco musicalmente, estéticamente, digamos, frío, un disco triste de alguna manera, pero también un disco emotivo. Siempre que lo escucho, a mí me recuerda mucho las palabras de Claudio Magris en El Danubio al final de la novela. Dice, este es un final, pero no es un final triste, todo lo contrario, es un final vivo. Y me parece que también aplica eso para este Innuendo de Queen, al que llega ya al día de hoy con 3 décadas encima. Claro, y eso es lo que hace que musicalmente tenga una trascendencia, una repercusión como distinta a otros álbums, y que a lo mejor después de 30 años haya dejado una impronta bastante fuerte en todos sus fans y en este mismo equipo, porque pues es, como dices, es la despedida, es el momento como que él sabía que ya se iba, y yo creo que también, digo, a pesar de que fue criticado, también ganó muchos premios, que estuvo en los mejores lugares en muchas partes del mundo, creo que sí fue cerrar con broche de oro, ¿no? O sea, despedirse bien, aunque, como dices, esta parte de la enfermedad que no le permitía a lo mejor rendir al 100 como él normalmente lo hacía, pero sí creo que cierra esto con broche de oro, se despide bien, ¿no? Sí, Anami, en efecto, es un cierre, digamos, bastante digno para una carrera tan asombrosa como la de Queen. Sin duda alguna, musicalmente representa mucho, y esto que comentas es interesante. Es un disco que, sobre todo en Europa, se logró colocar en las primeras listas de popularidad, pero además es un álbum que va a representar, por lo menos en términos musicales, el ingreso con todo derecho a la década de los 90, una década marcada, como lo podemos ver ahora en retrospectiva, por la música grunge, por el new metal, hacia final de la década, bandas como Korn, como Limp Bizkit, que empiezan a encabezar carteles del mainstream, del metal, de la música comercial, y previamente pues el estallido del grunge, todo el movimiento de Seattle, con bandas como los Stone Temple Pilots, como Pearl Jam, como Soundgarden, pero este Innuendo de Queen de 1991 marca, por lo que hace a la propia banda, un gran inicio de década. Se van a alejar de los sintetizadores, de los cuales incluso llegaron a abusar en la década precedente, en la década de los 80, se van a alejar también, y yo creo que en buena medida ya lo habían hecho en los 80, de la experimentación sonora que marcó, digamos, la pauta musical de Queen en la década de los 70, y hay un regreso, sí, como han dicho muchos, a las raíces, a la raíz del rock fuerte, si habría que decirlo de alguna manera, digamos, muy ilustrativa. Hay un regreso, pero un regreso también echando mano, haciendo uso de un pop bastante refinado. Me parece que todos los temas que componen este Innuendo dan cuenta de eso, de ese alcance estético que había logrado ya Queen al inicio de la década de los 90. Ya no hubo más, y como hemos dicho en alguna otra ocasión, y aquí lo comentamos para ir cerrando esta carta náutica, a mí ya no hubo más discos, porque Made in Heaven ya no contaría, digamos, como un disco por derecho propio de Queen, ¿no? De todos los integrantes, pero sí este Innuendo de 1991, y luego el disco que le sigue, solista de Brian May, que ya hemos comentado aquí, que se llama Back to the Light. Ese Back to the Light puede ser un atisbo a mí de lo que hubiera sido el desarrollo de la estética sonora de Queen en la década de los 90. Allí quedan pues los sencillos, los videos de un Freddie Mercury ya mermado, pero también jugueteando, sabiendo que los suyos son los escenarios. Y por otro lado, a mí me gusta, como dice esta canción, Ride the Wild Wind,
me gusta imaginarme a Freddy montado sobre el viento salvaje. Oye, también es importante mencionar la portada, ¿no? La historia que tiene, todo el back que hay en la selección de la portada de este disco, que fue bastante interesante y bueno, que también debe tener una historia muy importante en cuanto, por ejemplo, los derechos de autor. A mí me llama la atención esta cuestión de haber tomado un grabado de un siglo, no me acuerdo que es el siglo V, no me acuerdo, pero es un grabado antiguo, ¿no? Y que hacen una nueva ilustración. Eso me parece interesante y creo que también tendría datos importantes que compartir, ¿no, Javier? Sí, la ilustración de J.J. Granville que se utiliza para la portada de Innuendo, que además es una portada, digamos, muy decidora y que después la iconografía de la portada, Queen la va a retomar Anami en su video I'm Going, Style the Med. Es un temazo, y ahí aparecen, pues, ¿no? Como bufones, aparecen pingüinos. En fin, hay toda una iconografía que se corresponde mucho, que tiene un correlato directo con la ilustración de portada, pero son, digamos, apropiaciones estéticas, apropiaciones iconográficas que hace una banda. Habría que ver, y como dices tú, habría que revisar cuáles son las cuestiones allí de los derechos. No sabemos si, como en el caso de la música o en el caso de las letras, tengan una vigencia que anda rondando los 75 años y que después se puede echar mano de manera libre. Claro. Exacto. Ay, Javier, pues me encanta platicar contigo. Qué bueno volver a estar juntos en La Conjura de los Necios. Siempre, de verdad, es muy agradable escucharte. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos el próximo viernes. Para mí, de verdad, también un gusto que nos veamos. Ya tenía algún tiempo que no, y aquí estaremos viéndonos cada viernes. Estamos ya en el inicio de la temporada de 10 y hay un montón de temas. Un abrazo fuerte para todos, Angélica Chevalier, a ti, a todo el equipo de TV y Radio WAP. Y pues aquí nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Javier. Nos vemos la próxima semana. La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP.